Y de la primavera albertiana, de la que hablábamos que se estaba viviendo a nivel nacional, con esta crecida, fortalecimiento de la imagen del presidente Alberto Fernández, pasamos a una especie de otoño, ¿no? Porque hay dos incidentes que marcaron esto y nos referimos a lo que sucedió el viernes pasado, cuando fue la fecha de cobro de jubilados y pensionados a nivel nacional. Colapsó el sistema, muchas personas, adultos mayores en las calles haciendo colas por largas horas, y los responsables de este hecho, sin lugar a dudas, fueron el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pese, y también el titular de ANSES, Alejandro Banoli. Pero hay otro hecho a tener en cuenta, que es lo que sucedió con el pago de sobreprecios en alimentos adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, que se pagó una suma excesiva por algunos alimentos que se adquirieron para poder afrontar esta crisis en los sectores más vulnerables, ¿no? Precios por encima de los precios máximos establecidos por el propio gobierno nacional. Esto detona un escándalo. Sí. Bueno, temporada otoño, y la salida invierno. también, sí. Otoño-invierno, sí, la salida también, esto provocó la salida de 15 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Fue Social. rápida la reacción de Fernández, se dio cuenta del riesgo político, sobre todo, que implican este tipo de incidentes. Fuego amigo sobre el capitán Beto. Sí. El presidente tuvo que salir a invertir parte del capital político que había acumulado al frente del combate contra el coronavirus para cubrir la incompetencia o la negligencia, eventualmente la corrupción en líneas medias de sus funcionarios, en el peor momento para que esto ocurra. Se está esperando, todos los pronósticos coinciden en que no se ha llegado todavía al pico de contagio del coronavirus. Sí. Esto va a ocurrir dentro de unas semanas, y al mismo tiempo se empieza a sentir el impacto en la economía del parate determinado por la cuarentena. Está confluyendo estos dos factores y en este momento se verifica un retroceso o una erosión sobre la imagen del presidente cuando necesita tener su liderazgo más fuerte. Esto tiene una serie de indicios, esta caída económica, este fuerte impacto en una economía que ya venía muy castigada como la Argentina, se está registrando en los indicadores, ¿no? Claro, y en la provincia de Catamarca ya venía la recaudación en retroceso, igual que la coparticipación, un 10% menos, la recaudación en términos reales, y la recaudación ha retrocedido un 32%. La recaudación propia. Provincial, sí, son datos a tener en cuenta, y aún no están registrados los datos, los efectos de la recaudación de esta cuarentena, donde seguramente los números... Que empezó el 20 de marzo. Exactamente, donde seguramente los números serán aún más preocupantes. Ahora, en este contexto hay varios gobernadores provinciales que ya hablan de emitir moneda, la cuasimoneda, ¿no? Moneda propia, y ante esta situación el presidente de la Nación ha anunciado que auxiliará a las provincias con 120.000 millones de pesos. Y en el ámbito local, justamente, una de las medidas que se ha tomado ha sido la de poder invertir en salud pública, en los hospitales. Se ha ordenado, el gobernador de la provincia ha ordenado la construcción, que ya estamos a días de la finalización de esta obra, del Hospital Monovalente Respiratorio en el ex Sussex, y además, algunas obras en los hospitales del interior. Reforzar el sistema para la eventual llegada, estallido del coronavirus, mientras seguimos acá en cero, ¿no? Claro. En Catamarca todavía no se han registrado casos de esta enfermedad y el dengue está bastante controlado. No obstante se están tomando todas estas previsiones para reforzar el sistema ante la eventual aparición del virus que está asolando a todo el mundo. Sí. El presidente Alberto Fernández ha anunciado que va a extender la cuarentena hasta el 23 de abril por lo menos. El lunes empezaría a hacerse una cuarentena administrada, se van a relajar un poco algunas actividades para tratar de poner en marcha la economía. Esto se determinó después de una reunión con los gobernadores, donde muchos gobernadores expresaron su preocupación y se manifestaron en favor de extender esta cuarentena. ¿Cuál es el miedo, Mariana? El miedo es a un colapso de su sistema sanitario cuando llegue el pico de la enfermedad. Claro, que se espera para los próximos días, sí. Que se espera para los próximos días. Esto es especialmente preocupante en lugares
en los grandes centros urbanos. En el conurbano bonaerense, donde la situación social es muy complicada, bueno, en la capital federal ni qué hablar, y en grandes centros urbanos. Entonces esto determinó que Fernández extendiera la cuarentena para tener más tiempo para preparar el sistema de salud pública para esto. Sí. Catamarca ha sido pionera en una de las cosas que se está extendiendo en este momento. Justamente, que es el uso del barbijo, del tapabocas, una medida que ha tomado anticipadamente el gobernador de la provincia, el licenciado Raúl Jalil, conjuntamente con el COE, ¿no? Ha sido esta decisión y se recibieron algunas críticas al principio por esta medida, pero vemos que con el paso del tiempo otras provincias también están tomando esta medida como una medida más preventiva, ¿no? Para evitar el contagio, sobre todo en la población que es portadora sana, que es asintomática, claro, que podría tener el virus, no advertirlo y ahí estar contagiando a la gente. Bueno, asistimos en realidad al agotamiento de una dicotomía que ha sido muy exitosa desde el punto de vista emotivo cuando todo esto se inició. Esa dicotomía la planteó el propio presidente de la Nación, que era la opción entre la salud o la economía. Sí. Esto lo dijo Fernández, que él priorizaba la salud a lo económico, que la economía podía recuperarse, en cambio en la vida no se recuperaba nunca más. El capitán Beto se afianzó su liderazgo sobre esta oposición tajante, salud o economía. Esa posibilidad de elegir, con el transcurso de la cuarentena, empieza a diluirse y ahora llega el momento de conjugar ambos factores. Ya no es posible elegir entre salud o economía, sino que es necesario avanzar hacia una conciliación de ambos términos. Bueno, y en esto está trabajando el Gobierno Nacional junto con los gobernadores. La gran pregunta es... Porque ya se ven los efectos en los sectores económicos, ¿no? Las pymes están en una situación crítica, inclusive a nivel local ha habido algunas reuniones de la Unión Industrial, de la Unión Comercial con el gobernador de la provincia, donde le han pedido que además de las ayudas o de los impulsos que pueden recibir del orden nacional, también que a nivel provincial se pueda ayudar a estos sectores a afrontar esta crisis, ¿no? Sí, por otro lado, el sector de la salud pública necesita financiarse, el Estado necesita financiarse con la actividad económica que lleva adelante sobre todo el sector privado. La gran pregunta en esta tarea de conjugar salud y economía es si el sistema estatal, comandado por el gobierno científico, es capaz de llegar a este equilibrio, sobre todo teniendo en cuenta estos dos precedentes, ¿no? La gran falla que hubo en la programación del pago a los jubilados en conjunto con los beneficiarios del subsidio para el ingreso familiar extraordinario, que es de 10.000 pesos que se estableció en el marco de esta crisis, y bueno, y el incidente que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Veremos cómo continúa todo esto, tanto en el ámbito de la salud pública como en el ámbito de la economía, y todo te lo vamos a contar en Detrás del Debate.